Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que mejor que nuestro protagonista de hoy, la verdad, porque os aviso, la historia que os traigo es de esa que dan escalofríos. Ya que estamos en pleno octubre con Halloween ahí que acaba de ser y las calabazas en plenas papeleras que las acabamos de tirar, pues me apetecía traeros pues algo así tenebroso de verdad. Nada de fantasmas, nada de disfraces, esto es terror del bueno, del que esconde un cadáver falso y un pasaporte muy real. Como siempre, la que os habla es Sara Ro y esto es Pasaporte Criminal, el podcast donde los viajes no siempre terminan como esperabas. Ya sabes que puedes seguirme también en Instagram y en TikTok como murciélaga con Z o pasaporte.criminal. Y si te gusta viajar sin acabar esposados, pues en mi blog tienes guías gratuitas, descuentos y un montón de ideas para moveros por el mundo. Te digo cómo se llama para que lo puedas apuntar para irte, de hecho, en estos instantes. Se llama Esto no es lo que parece con Z.com. Un activista de Rhode Island muere de cáncer, rodeado de amor con su esposa y sus hijos junto a la cama. Todo muy conmovedor, salvo por un detalle: no estaba muerto. Hoy, en Pasaporte Criminal, viajamos hasta Escocia para seguir la pista de un hombre que dice ser otro, de una identidad inventada y de una mentira tan elaborada que incluso tuvo su propio funeral. Pasaporte Criminal, un podcast de crímenes a viajeros y viajeros criminales que te dejarán helado. Venga, ahora sí que sí, ajustad los auriculares porque esta historia empieza mucho antes que su supuesto funeral. Y creedme, es de esas que no se olvidan. Rhode Island, un trozo diminuto de Estados Unidos, perdido entre Connecticut y Massachusetts. Una ciudad más en el mapa, o eso es lo que parece, pero con una historia imposible de inventar. Allí en julio de 1987 nace Nicholas Alaverdian. Su padre, con antecedentes por agresiones o por supuestas agresiones domésticas y tráfico de ese polvo de talco para mayores, abandona a la familia cuando él tiene 3 años. Su madre Diana se vuelve a casar poco después con un hombre que dicen que es bastante peculiar. Se llama David Rossi, es cantante de lounge y es imitador, a ver si lo conoces, de Engelbert Humperdinck. Sí, como lo oyes y dirás: ¿quién es este señor? Yo tampoco lo sabía, pues es una especie de Elvis británico, digamos. Pero lo que sí sabemos es que es su padrastro y es de quien Nicholas toma, años después, el apellido que lo haría célebre o infame, según lo quieras ver. Contaría más tarde este señor que su comportamiento pues, es un auténtico quebradero de cabeza para la familia. Según el padrastro de Nicholas, pues cuenta que en su casa Nicholas golpea a su madre, golpea a su abuela e incluso a sus hermanos. Dice también este señor que en el colegio el chico no obedece, no acepta los límites y no soporta que nadie lo contradiga. Su padrastro, David Rossi, lo recordaría años después con una frase que creo que lo dice todo. Desde pequeño tenía ataques de ira. Golpeaba a su madre, golpeaba a su abuela y a sus hermanos. Tenía algo dentro que siempre estaba a punto de estallar. Y al parecer, con el tiempo, los informes psiquiátricos y demás, pues dirían exactamente lo mismo que dijo el padrastro, porque confirmarían un supuesto trastorno narcisista de personalidad y déficit de atención.
Y claro, según cuentan, pues con este cóctel, pues lo único que podía hacer la familia es ingresarlo en un centro de salud mental y más tarde acabaría, para desgracia de él, en casas de acogida del Estado. Tras recibir tratamiento, intentó volver con su familia, pero esto generó nuevos conflictos y finalmente quedó bajo tutela del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island. Posteriormente contará cosas terribles de esta época. Ha llegado a decir que entre 2002 y 2003 estuvo 15 meses en un programa llamado Noche a Noche del DCIF, que es el organismo que te he contado, rotando a diario por refugios distintos sin poder asistir al colegio. Época en la que, por cierto, empezó su periplo viajero pasando de estado en estado como si no encontrase su verdadero hogar. Nebraska y Florida fueron dos de sus hogares temporales que le crearon, pues la verdad es que cierta responsabilidad. También acabará contando que de esa época sufrió abusos físicos y de otra índole, que ya sabes que no puedo decir aquí, por parte de los cuidadores y que el sistema pues le habría destrozado la infancia. Ahí no vamos a dudar de Nicholas y de que sea cierto nada de esto porque no hay nada en este punto que lo contradiga. Pero también es cierto que Nicholas aprendió muy pronto a usar el papel de víctima como escudo y como arma. El caso es que a los 14 años ya sabía cómo conmover a quien hiciera falta. ¿Y por qué digo esto? Porque comenzó a contar a políticos sus experiencias negativas bajo la custodia del gobierno. Vamos, que era considerado como todo un revolucionario ahí en los ambientes que se movía. Quería remover los estamentos americanos, el sistema de acogida y visibilizar una causa que a él pues le había ido tan sumamente mal. Imagínate lo bien que interpretaba su papel que un legislador, Brian Coogan, incluso intentó adoptarlo tras compadecerse de él, pero fue disuadido por un juez de familia que advirtió que el chico, según el juez, ya veía como cosillas, pues que intentaría arruinarle la vida, ¿no? Que iba a poner su familia patas arriba. El caso es que con 14 añitos tenía ya a muchos políticos realmente embriagados con su historia y con sus ganas de cambiar el mundo. Y a los 15, pues el chaval ya daba discursos en el propio Capitolio de Rhode Island, con traje, con corbata y con una madurez que ya a muchos le gustaría, ¿no? El caso es que esa madurez se tomaba como talento, no como estrategia, porque el chaval defendía las reformas del sistema de acogida, denunciaba abusos e incluso se presentaba a él mismo como un ejemplo de superación. Pero la prensa local la tenía literalmente en el bolsillo gracias al relato que se había montado, el del niño maltratado que se convierte en activista. Una historia tan redonda que parecía casi escrita por él mismo. Entre 2001 y 2002 colabora con legisladores estatales, concede entrevistas y lanza una campaña para reformar esta asociación, la DCIF, la agencia pública que tutela a menores en Estados Unidos. Habla de su paso por psiquiatría, del abandono familiar y de cómo el sistema, según él, falla a los niños. El relato sinceramente emociona y Nicholas descubre su don, la credibilidad. Con una frase bien dicha podría convencer a cualquiera. A mediados de los 2000, Nicholas Alaverdia ya no es aquel chico perdido en el sistema, sino que ahora se presenta como un estudiante brillante, carismático y con una agenda de contactos que ni un congresista. Pero como suele pasar en las historias, que empieza con un parecía, aquí hay también un pero. Ohio, 2008. Ohio, situado en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Ohio? Es un estado industrial universitario con ciudades como Columbus, como Cleveland, como Cincinnati o como Dayton. Nicholas estudia en el Sinclair Community College en Dayton. Allí conoce a una joven universitaria de 21 años y ¿qué se le ocurre hacer con ella? Bueno, pues él se presenta con una camisa, con una sonrisa impecable y con una facilidad para el discurso que arrastra desde la adolescencia. El chico que hablaba en el Capitolio de Rhode Island ahora va pues, por los pasillos de Dayton convencido de que todos le deben algo. Un día, como te digo, conoce a esta chica, conoce a esta compañera. Comen juntos, charlan y ella pues piensa que es agradable, que es educado, que es inteligente. Puede que incluso sintiese pues esa atracción inocente que brota en estos años cuando menos te lo esperas.
Cuando termina la comida, Nicholas se ofrece a acompañarla hasta la siguiente clase y ella obviamente acepta esta propuesta inocente, aunque no sabía que él sería capaz de hacer lo que hizo. La joven cuenta que bajaron juntos al sótano del edificio, un pasillo estrecho y sin apenas luz, y que él, sin previo aviso, la arrinconó contra la pared sujetándole las muñecas muy fuerte. La inmovilizó mientras empezó a tocarla, ya os podéis imaginar cómo. Después de eso, mientras ella estaba inmovilizada, empezó a autosatisfacerse. Ella, muerta del asco, intentó quitárselo de encima mientras él gritaba. Ya casi termino, no seas... Eso sí, Nicholas, pues según él, era todo un caballero. Acababa de terminar lo que estaba haciendo delante de la chavala y pensó, uy, igual, pues está mal, y se disculpó. ¿Pensabais que estaba arrepentido? Pues obviamente no, porque esta agresión fue totalmente premeditada e inexcusable. Como buen cobarde, pidió a la chica que no dijese nada. Según cuenta en parte policial, le pidió a ella que no denunciase, que no había podido evitarlo porque era muy guapa. Encima de agredida, era su culpa por ser guapa. Yo de verdad es que flipo a veces con los argumentos de estos delincuentes, ¿no? Pero el caso es que a ella le dio exactamente igual lo que dijese este ser indeseable y denunció la situación. Y esta denuncia acabaría con una condena por indecencia pública y una agresión S mayúscula leve, además de la obligación de registrarse como delincuente S mayúscula, según el condado del Tribunal de Montgomery de 2008. Y esta sería su primera condena formal, pero atención, no sería la última, evidentemente, porque si no, no estábamos aquí. Y tampoco sería la más grave. Pero antes de continuar con el año 2010, te voy a contar lo que haría más adelante en relación a la acusación de agresiones de S mayúscula. Nicholas no era de los que aceptan una derrota. Incapaz de asumir aquella condena, intentó revertirla a su manera. En 2011 presentó una moción para repetir el juicio. ¿Su prueba estrella? Pues una supuesta publicación en MySpace, sí MySpace, ni siquiera Facebook, en la que la víctima, supuestamente según él, había mentido sobre una agresión. Una especie de confesión milagrosa que resultó ser, cómo no, y ya lo vas a ver porque es una constante en la vida de este señor, un montaje. Un perito informático declaró que con un 90% de certeza que el mensaje era falso o manipulado digitalmente. En otras palabras, Nicholas había intentado fabricar una prueba para limpiarse el expediente. El juez, claro, desestimó la petición y mantuvo la condena original. Lejos de rendirse, en 2013 presentó una demanda civil contra la universidad, el Sinclair Community College, que te dije, la Corte Municipal de Dayton y varios organismos estatales. Alegaba que las acusaciones falsas le habían arruinado la vida y que le habían negado un juicio conjurado. El caso, como no, acabó igual, rechazado por un juez federal en agosto de 2013. En realidad, más que defender su inocencia, Nicholas parecía poner a prueba el sistema, fabricando pruebas, culpando a todos y alegando conspiraciones. Era su estilo, era el principio de una larga carrera de manipulación judicial que, como veremos, no había hecho más que empezar. 2 años más tarde, en Rhode Island, la policía recibe una llamada. Los agentes llegan a un apartamento donde se oyen gritos. Algo grave está ocurriendo, aunque no se esperan con lo que iban a encontrarse al abrir la puerta. Una mujer aparece con marcas en la cara y el cuello, el ojo izquierdo amoratado y el derecho empezando a hincharse. Según el informe policial, ella dice que había discutido con Nicholas y cuando intentó irse, él la golpeó. De hecho, en las declaraciones a los propios agentes que ellos recogen cuando llegaron, Nicholas estaba diciendo a ella, así con un tono como muy fraternal: lo siento, ¿podemos hablar de esto? El caso es que lo detienen allí mismo. Pero la escena no termina ahí. Dentro del coche patrulla, Nicholas empieza a golpearse la cabeza contra la mampara del vehículo, gritando que es inocente. Tan fuerte que los agentes tienen que usar gas pimienta para detenerlo. En el juicio se declara no contest, que viene a ser que ni sí ni no, ni blanco ni negro, una fórmula legal para aceptar la pena sin admitir la culpa. Resultado
culpable de agresión doméstica simple. Y el expediente, una vez más, se cierra sin titulares. En paralelo, Nicholas seguía vendiendo su imagen pública de activista. Seguía escribiendo comunicados, contactando con políticos y firmando columnas. Seguía hablando de los abusos que había sufrido en el sistema de acogida mientras acumulaba denuncias de mujeres que hablaban de miedo, que hablaban de control y de un tipo que parecía necesitar que todo el mundo siempre le creyera. Y como buen manipulador, Nicholas sabía qué palabras funcionaban. Sabía llorar ante la cámara, indignarse en los medios, hablar de traumas, hablar de injusticia, hablar de rehabilitación. Todo menos lo que realmente estaba ocurriendo. En 2011 impulsó propuestas de ley para limitar la colocación de menores fuera del Estado, como le había pasado a él. Durante esa época fueron muchos los políticos que le siguieron el rollo, que le apoyaron, hasta que empezaron a ver cosas que no cuadraban. Resulta que el chaval este llegó a intentar coaccionar a varios de ellos, incluso a la exdiputada Joan Gianni, que dijo que a la Verdian le pedía dinero constantemente. ¿Cómo te quedas? Y al negarse ella, pues él la insultó, según contó ella después, cruelmente. Es que es muy fuerte lo del niñato este. Después de las 2 condenas por agresión por S mayúscula y estar coaccionando aquí a las altas esferas, insultando a personas, no sé de verdad por qué no le paró nadie los pies a tiempo. No sé, me parece increíble. Años después, el periodista Tim White de la WPRI-TV de Providence lo resumiría de esta manera. Tenía un patrón claro de agresión y manipulación, no solo con mujeres, sino con cualquiera que se interpusiera entre él y lo que quería. Y ese patrón, la agresividad, la mentira, la autovictimización, se repetiría una y otra vez. La relación en cada ciudad, en cada nueva identidad. Hasta ese momento, nadie podía imaginar que ese joven brillante, que salía en los periódicos como ejemplo de superación, acabaría protagonizando uno de los engaños más absurdos y mejor elaborados de la historia criminal reciente. Pero antes de llegar a lo que hizo, a otras cosas que hizo además de lo que ya te he contado, todavía le quedaban algunos capítulos de amor, de dinero y de fraude. Nicholas tenía una necesidad extrema de llamar la atención. Eso lo tengo claro. Tras su condena y sus intentos fallidos por limpiar el expediente, Nicholas siguió adelante como si nada. El chico del Capitolio, que alguna vez había hecho llorar a políticos con su discurso, ahora era un adulto con una doble vida. Por un lado, el activista que seguía escribiendo cartas a senadores y denunciando abusos. Por otro, el hombre agresivo y manipulador que coleccionaba problemas legales y corazones rotos. En noviembre de 2010 se casa por primera vez y a los 6 meses su esposa le pide el divorcio. Según el informe policial, ella había solicitado una orden de alejamiento porque Nicholas no dejaba de acosarla por teléfono. Le llamaba sin parar, le enviaba mensajes y se presentaba en su casa. La policía emite una orden de arresto por V mayúscula, te puedes imaginar qué es, y pide una orden de protección. Y cuando por fin consiguen detenerlo, él vuelve a declararse inocente. Dice que todo es un malentendido, que la culpa es del sistema, que todo igual, todo lo mismo, la misma canción de siempre. Este señor era muy pesado con este tema. Y así se estaba forjando el personaje de Nicholas Alaverdian, el niño prodigio del sistema, el portavoz de los sin voz, el agresor S mayúscula, el agresivo y manipulador en casa, pero que todavía guardaba cierta reputación como activista. Seguía mintiendo, seguía intentando engañar a políticos, a las instituciones que antes lo habían internado. Tanto es así que las mentiras de este chaval parecían no tener fin. Atención, en 2012, poco después de divorciarse, afirmaría estudiar en Harvard, pero en realidad solo asistió a una asignatura del programa de extensión, una especie de curso abierto. La realidad es que fue expulsado cuando la universidad descubrió que estaba en el registro de agresores S mayúscula. Pero tras esa fachada impecable, el orador, el activista, el reformista, empezaba a crecer algo más oscuro: el resentimiento, la mentira y una necesidad constante de admiración. Y cuando alguien así se siente impune, lo siguiente que busca es control.
Su segundo matrimonio, esta vez en Ohio, en 2015, terminó de mostrar quién era realmente Nicholas Alaverdian. Ella, una mujer joven, miembro de una congregación mormona para solteros, contó después que lo conoció allí, entre charlas piadosas, cafés y medias sonrisas. Él fingía compartir su fe, su estilo de vida, sus valores, volviendo a engañar. El hombre perfecto. Total, que se casaron en octubre de 2015 y en cuestión de días todo cambió. Lo que hasta entonces era un caballero culto y amable se convirtió, según su testimonio, en un hombre agresivo, posesivo y, según ella, aterrador. La segunda esposa lo describió años después como un infierno con traje. Dijo, y cito textualmente: el día después de la boda empezó a gritarme, a controlar cómo vestía y con quién hablaba. Me decía que si lo dejaba se suicidaría. Una vez intentó herirme con un cuchillo. Estas palabras las he podido leer en una entrevista de Providence Journal de 2022. A los 7 meses pidió el divorcio por extrema crueldad y el Tribunal del Condado de Montgomery documentó una cadena de incidentes que iban desde amenazas hasta agresiones verbales y acoso constante. Y añadió algo más, que Nicholas no cumplió repetidamente las órdenes de alejamiento durante el proceso. Según los registros judiciales, es que vais a flipar, el Tribunal de Ohio de 2017 dice que cuando ella consiguió las medidas cautelares, él esperó a que saliera de casa, habría entrado por su cuenta y se habría llevado todos los muebles y bienes del domicilio conyugal. Un acto de venganza, de odio o de rencor. Quería que ella supiera quién mandaba y quién era él. Y por si fuera poco, él le debía dinero a ella, le debía mucho, le debía $52,000 que ella le habría supuestamente prestado para financiar el servicio comunitario que nunca existió. Ni agenda, ni servicio, ni nada de nada. En 2017, el juez le ordenó pagar esa cantidad. Nicholas no habría pagado ni un centavo y en cuanto se dictó la sentencia, huyó de Ohio y reapareció en Rhode Island, donde seguiría intentando borrar su registro judicial. Ese segundo matrimonio no fue solo una relación fallida, fue una radiografía completa de su comportamiento. Control, manipulación, violencia emocional, amenazas de suicidio para retener a la víctima y un narcisismo que rozaba lo psicopático. El tribunal lo resumió en una frase seca, sin adjetivos: culpable de crueldad. Y si algo demostró esta historia es que Nicholas no solo era capaz de engañar al sistema, también era capaz de hacerlo con las personas que lo amaban. Y es aquí, en 2017, cuando Nicholas da el auténtico salto viajero. Cruza fronteras y se va. ¿A dónde se va? Pues lo vas a ver, pero muy atento, porque aquí empieza a asomar el auténtico monstruo, el hombre agresivo, el embaucador y frívolo que enmudeció al mundo. A partir de 2017, Nicholas Alaverdian desapareció del mapa estadounidense. Los registros del FBI muestran que tomó un billete solo de ida a Irlanda, un vuelo sin regreso, y desde allí, poco a poco, fue reinventándose. Lo primero que le dio por hacer entre un matrimonio y otro, pues no se le ocurre, porque es que allí se casó también, ya te lo voy a contar, fue acumular denuncias entre mudanza gratuita, no mudanza gratuita y entre cosas raras. Porque cuando no quedaban esponsas que denunciarlo, empezó a mirar a otro lado, a su propia familia de acogida. Su madre de acogida, Sharon Lane, contó a las autoridades que un día el banco la llamó por una alerta inusual. Nicholas había abierto 22 tarjetas de crédito a nombre de su marido actual, acumulando casi $200,000 de deuda. Y si algo demuestra esa cifra es que Nicholas no tenía solo un problema con la ley, sino también con la realidad. Le gustaba vivir como el personaje que había inventado, una persona culta, influyente, elegante, y si el dinero no alcanzaba, pues siempre quedaba el fraude. El FBI abrió una investigación por fraude bancario y robo de identidad, y aunque la causa tardaría años en cerrarse, esa denuncia, te voy a adelantar, que luego te voy a explicar todo esto, sería una de las piezas clave que más adelante ayudarían a reconstruir su paradero después de
su muerte. A estas alturas, Nicholas ya había quemado todas las cartas, las legales, las sentimentales y también las financieras. Pero él nunca fue de rendirse, así que decidió intentarlo una vez más. Solo que esta vez, su siguiente mentira no sería un comunicado ni tampoco una denuncia. Durante los 2 años siguientes se movió por Europa. Dicen que estuvo en Dublín, en Bristol, en Glasgow, ciudades grises, ciudades lluviosas, perfectas para alguien que quería pasar desapercibido. Cada pocos meses cambiaba de piso, de acento, de nombre. Lo de reinventarse para él era literal. Primero fue Nicholas Brown, después fue Arthur Brown. Y cuando necesitó algo más grandilocuente, se convirtió en un tal Arthur Knight. En los documentos que dejó atrás, Arthur Knight aparecía como profesor particular británico. En los cafés donde daba clase dicen que hablaba con un acento inglés pulido de esos que parecen salido de Cambridge o de un episodio de The Crown. Fue en ese escenario, a medio camino entre Irlanda y Escocia, donde conoció a Miranda Knight, que es la que le dio, como podéis suponer, el apellido. Una mujer británica real, profesora de música y literatura, con una vida ordenada y, según su entorno, algo solitaria. Él la deslumbró. Le habló de arte, le habló de política, habló de los viajes que había hecho, siempre vagos, siempre sin fotos. Decía haber enseñado en universidades de medio mundo y que la enfermedad le había obligado a retirarse. Miranda se lo creyó todo, se enamoró de aquel hombre culto y también enfermo, y un poco melancólico. Se casaron en octubre de 2019 en una ceremonia civil modesta, sin familia y sin invitados. Lo peor de todo esto es que Miranda desconocía por completo que su marido era en realidad Nicholas Salaverdian, buscado en Estados Unidos por delitos S mayúscula y fraude. Durante un tiempo vivieron como un matrimonio cualquiera, en un piso alquilado, una rutina tranquila, paseos breves por las calles de Bristol y después Glasgow, y tardes interminables de tos, medicinas y silencio. Los vecinos decían que era un tipo normal, que Arthur salía poco y que decía estar enfermo, muy enfermo. Y ella, pues, ¿qué os voy a decir? Lo cuidaba con devoción. Le preparaba infusiones, lo acompañaba a sus visitas médicas, vamos, que era la típica esposa modelo. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué le estaba ocurriendo a Nicholas? Pues que algo en su cuerpo, según él, no iba bien. ¿Justicia poética? Pues ahora lo vas a descubrir. A principios de 2020 lo confirma. Cuenta a la prensa, él hace así una rueda de prensa y a todo el mundo lo que está ocurriendo. Dice padecer un linfoma de Hodgkin no avanzado. Es decir, él envió un comunicado como Nicholas Salaverdian diciendo que se ha puesto enfermo, que está viviendo por ahí y que básicamente que le están dando unos tratamientos fallidos y que ninguno conseguía mantenerlo con vida. Y como si quisiera dejar todo atado, pues contactó, como te digo, con periodistas en Rhode Island para despedirse directamente. Pues vino a hacer un email diciendo que era Nicholas Salaverdian y que se estaba muriendo. O sea, chao. Además dijo que quería que su historia sirviera de ejemplo, que no lo recordaran por sus errores, sino por su lucha. El tono era casi bíblico, el héroe arrepentido, el niño huérfano que había sobrevivido al sistema y que ahora se marchaba en paz. Y el 29 de febrero de 2020, año bisiesto, llegó el día que muchos esperaban, algunos con más alegría que otros, y es que la noticia corrió como la pólvora. En la web Everlove apareció su obituario. Nicholas había muerto. Y el obituario decía lo siguiente: falleció tras una valiente lucha contra el linfoma, fue un guerrero por los niños. Sus últimas palabras fueron: no temáis y corred hacia la dicha del sol. Hay que tenerlos cuadrados, también te digo, para poner en el obituario de este ser esta frase como si fuese un héroe. El caso es que fue su viuda quien le explicó que Nicholas había muerto en su casa, en su cama, arropado por ella, y que sus cenizas serían arrojadas al mar tal y como había pedido él. Nada de funerales, nada de cámaras, solo silencio y discreción. Y así, sin más, el antiguo activista de Rhode Island desapareció del mundo para siempre. Durante unos días las condolencias llenaron Internet. Los viejos titulares de su infancia volvían a circular. El niño del sistema que quiso cambiarlo todo, era una persona fantástica, la historia tristísima, vamos, todo tristísimo. Y dirás tú, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no, porque el veneno más mortífero puede no tener cura.
¿Y qué pasó? Y es que ahora que estaba muerto, pues comenzaron las investigaciones sobre su persona y el cajón de mierda literalmente explotó a todos en la cara. Muy atento porque lo que va a salir de aquí es digno de un thriller. La muerte de Nicholas Salaverdian debía cerrar una vida complicada. Sin embargo, fue anunciarse el obituario y empezar a oírse las primeras llaves girando en cerraduras que creíamos oxidadas. Primero, versiones cambiantes de la viuda. Luis, que firmaba así los correos, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Miranda, y respondía al teléfono. Esa voz británica impecable aseguró a un sacerdote que los últimos meses habían vivido en Suiza, a un periodista le habló de Irlanda y a un antiguo colaborador le situó en Quebec. 3 países y una sola muerte. En agosto de 2020, la viuda contacta al párroco Bernard Healy en East Greenwich, Rhode Island, para pedir un funeral íntimo en memoria de Nicholas. El padre accede, invita a figuras locales y a días del acto irrumpe un detective estatal, Connor O'Donnell, y le dice: «Padre, no celebres a misa todavía. Hay dudas serias». Le advierte. Al mismo tiempo, el papel que no aparece, ni certificado de defunción, ni confirmación hospitalaria, ni rastro administrativo del fallecimiento. Para un estado como Rhode Island, pequeño y ordenado, esto no es un olvido, es una alarma. Sharon Lane, su exmadre de acogida, lo cuenta sin rodeos. Leí el obituario y reconocí su forma de escribir. Parecía escrito por él. Y Jeffrey Pine, que fue su abogado y llegó a ser fiscal general del estado, añade un dato que hiela la sala. El anuncio de su enfermedad y de su muerte coincidió con una notificación del FBI por fraude, demasiado oportuno. Mientras la Policía Estatal de Rhode Island abre la verificación formal del deceso en julio de 2020, Internet empieza a hablar solo. Usuarios de Wikipediocracy detectan ediciones extrañas en su página de Wikipedia. Parece que desaparecen fotos, cambian fechas, se recortan párrafos incómodos. Un borrado fino, casi quirúrgico, justo después de su muerte. Vaya casualidad. Y entonces llega el correo de 9 páginas. Enero de 2021, a la redacción de The Providence Journal entra un email firmado por Luis, por la viuda. 9 páginas de acusaciones y teorías. La víctima de 2008 sería la agresora, el juez incompetente, el investigador mentiroso y sus padres de acogida, parte de una conspiración por rencillas religiosas. El estilo de la redacción es grandilocuente, reconocible. La sintaxis, exactamente la que algunos recuerdan de Nicholas. A estas alturas, amiga, ya no hablamos de una muerte triste, hablamos de una historia que no cierra. Cuando un obituario abre más preguntas que respuestas, algo no encaja. Y cuando la policía, la prensa y la propia familia empiezan a dudar al unísono, el silencio del mar, ese que suponía que guardaba sus cenizas, suena más a cortina que a despedida. Y entonces llega una pista. Cruza el Atlántico y aterriza en Escocia. Un hospital de Glasgow, un paciente grave por COVID, dice llamarse Arthur Knight. Habla con acento irlandés. No puede respirar sin ayuda. Los médicos toman nota de algo más. Tatuajes. Los agentes discretos piden huellas. Y al fondo del pasillo, una mujer inglesa llora en silencio. Dice ser su esposa y los resultados llegan. Las huellas y los tatuajes coinciden con las fichas del Departamento de Policía de Pawtucket en Rhode Island. Arthur Knight es en realidad, como te puedes suponer, Nicholas Salaverdian. El 13 de diciembre de 2021, la policía escocesa lo confirma oficialmente. Arthur Knight y Nicholas Rossi son la misma persona y Nicholas Salaverdian también. Los análisis de ADN despejan cualquier duda y a partir de ahí el teatro comienza. Cuando los agentes se presentan para detenerlo, Nicholas finge un ataque, se cubre con una mascarilla de oxígeno y responde con un acento irlandés de caricatura.
Soy un huérfano irlandés, no soy quienes ustedes creen. La prensa británica se frota las manos, la BBC News, el The Guardian, el Sky News, todas publican la foto del supuesto enfermo, negándolo todo, envuelto en mantas, con tubos, con gafas empañadas, y su esposa Miranda se convierte en su portavoz improvisada. Asegura que su marido es víctima de una confusión y que, es que ella, claro, ya estaba convencida, y que la policía escocesa está cazando a un inocente. Pero los documentos judiciales cuentan otra historia. Las huellas, los tatuajes, el ADN, todo apunta al mismo. Y mientras tanto, desde Estados Unidos llegan las acusaciones pendientes. El caso de Utah de 2008 vuelve a abrirse gracias a nuevas pruebas de ADN. Allí, ese año, una exnovia denuncia que él supuestamente la retuvo y supuestamente la agredió, algo que en su día quedó archivado. Pues bien, el kit forense, al reexaminarse años después, vincula el ADN directamente con Nicholas y con eso la Fiscalía de Salt Lake pide su extradición inmediata. La defensa de Nicholas se convierte en un espectáculo. Despedía abogados, fingía ataques, se desmayaba en mitad de las audiencias. Un juez, de hecho, llegó a decir: lo único que padece el señor Rossi es una alergia severa a la verdad. Pese a sus dramas, el proceso avanza. En 2023, la ministra de Justicia, 2023, atención que esto es ayer, la ministra de Justicia escocesa autoriza su extradición a Estados Unidos. El vuelo hacia allí se programa para enero de 2024, el año pasado. Y sí, llega vivo. Él decía, no me metáis en ese avión que voy a morir. Pues no, llega vivo. Aterriza en Utah con silla de ruedas, mascarilla. Os lo dejaré, intentaré montar este vídeo con todas las fotos que pueda subir para que podáis ver el percal y su eterno papel de víctima. Pero los médicos confirman que no tiene ninguna enfermedad pulmonar ni neurológica. Todo esto era teatro. El primer juicio se celebra en agosto de 2025. Dura 3 días, habla la víctima, testifican los forenses y Nicholas, por primera vez, guarda silencio. El jurado lo declara culpable de agresión, S mayúscula, en primer grado. La sentencia de 5 años a cadena perpetua. En septiembre, un segundo jurado lo vuelve a declarar culpable en un caso similar. 2 condenas firmes, 2 veredictos unánimes. La ironía es perfecta. El hombre que fingió su muerte para huir de la justicia acabó reviviendo solo para ser condenado. Hoy Nicholas Alaverdian o Nicholas Rossi o Arthur Knight, elige tú, está en prisión de Utah. Tiene 38 años, le esperan décadas, quizás toda la vida, entre barrotes. El FBI mantiene activas las causas por fraude financiero en Ohio y Rhode Island y su nombre sigue en la lista de criminales reincidentes. Los psicólogos que lo evaluaron en Escocia, fueron tajantes: narcisismo de alto nivel, manipulación crónica y una necesidad patológica de controlar el relato. Lo que viene a ser lo mismo, no mentía para sobrevivir, sino para ganar, para reescribir su historia, para convencerse a sí mismo de que era el héroe. Nicholas quiso engañar al mundo entero y lo consiguió durante un tiempo, pero la verdad, como la muerte, siempre acaba encontrándote. Así que sí, el muerto que fingió morir terminó enterrado en sus propias mentiras. Vale, y te preguntarás cómo es posible que no le pasase nada a su mujer, a Miranda, porque al final ella fue la que comunicó la muerte de Nicholas a la prensa de Estados Unidos y todo el rollo, y que había enviado ese email con esas cosas de que si habían engañado a su marido, que estaba siendo víctima de una conspiración internacional, bla, bla, bla. Bien. Es que no era ella quien lo escribía, fue el propio Nicholas, con un distorsionador de voz que se demostró después, el que se había comunicado con la prensa de Estados Unidos para decir que Nicholas había fallecido, o sea, su mujer, y por eso firmaba con Luis, porque su mujer no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su marido a sus espaldas. Y después de eso, aún así, la pobrecita mujer pensaba que todo el mundo estaba conspirando contra este señor y que realmente era un señor irlandés y demás. Así que muy fuerte.
Y hasta aquí la historia de Nicholas Alaverdian, el activista que fingió su muerte para escapar de la justicia. Si te ha gustado este episodio, deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos casos de Pasaporte Criminal. Porque ya lo sabes, los viajes que aquí contamos no siempre terminan con un felices vacaciones. Hasta la próxima y no te fíes nunca de un muerto con buena conexión a internet. Pasaporte Criminal, donde los crímenes te sorprenden viajando.